así como pues ya cantamos, celebramos, los niños escuchaban su historia, ahora el turno es para nosotros los adultos, que prestemos atención al mensaje que Dios nos ha enviado en esta mañana. Y para esta hermosa mañana, pues nosotros nos quiere poner entre manos abiertas en la voz, para él es el tiempo y para nosotros reducir la reverencia y que prestemos atención a la palabra de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga. Bien, hermanos, actualizados. Que Dios pueda bendecirles a todos. Estamos animados, hermanos. Algo bien, un poco bonito, a la audiencia, para que no me escuche. Bien, hermanos, vamos a estudiar un pequeño tema, así brevemente. Queremos compartir en este sábado un tema de mayordomía cristiana que corresponde a mayordomía cristiana este sábado del mes, y queremos presentar un tema titulado La mayordomía de los dones y talentos. Así que queremos presentar este tema. ¿Cómo se titula allí? La mayordomía de los dones y talentos. Normalmente siempre, pues, casi por lo general, tratamos el tema de diezmos, de ofrenda, de dinero, ¿verdad? De recursos. Pero en esta oportunidad queremos abordarlo desde el punto de vista de nuestros dones y talentos, pues somos mayordomos también de nuestros dones y talentos. Así que vamos a inclinar el rostro, vamos a pedir nuevamente la bendición a nuestro Dios para el tema de esta mañana. Inclinemos el rostro. Maravilloso Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por la presencia de nuestros hermanos en este día, Señor, en este mundo. Pedimos, Señor, que te manifiestes con tu Espíritu Santo y nos permita, Señor, comprender la importancia de poder ser fieles mayordomos con nuestros dones y con nuestros talentos humanos. Dirígenos, Señor, y permite que la reverencia se manifieste en nuestros niños, en los jóvenes y en los adultos también. En Jesús, su Padre, lo pedimos. Amén. Bien. Mayordomos de nuestros dones y talentos. Vamos a ir aquí a la palabra de Dios. Vamos a leer ahí en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, versículo 10, mis hermanos. Abramos nuestra Biblia. Y cuando lo tengamos, contestemos con un amén. Primera de Pedro 4:10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra de Dios. Ponga cada uno al servicio de los demás el don que haya recibido y sea un buen administrador de la gracia de Dios en su diferente manifestación. Miren qué interesante, mis hermanos, cómo el texto nos introduce a que seamos fieles mayordomos de qué? De nuestros dones. Dice otra versión por acá, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Qué interesante. Cada uno dice pues, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo al
como buenos administradores de que Dios nos pide que seamos para Él. La mayordomía cristiana, mis hermanos, es mucho más que administrar dinero o bienes materiales. La mayordomía de los dones y de los talentos es reconocer que todo lo que tenemos, tanto el tiempo, las capacidades y los dones y nuestros talentos, le pertenecen ¿a quién? A nuestro Dios. Porque dentro de la mayordomía cristiana se encierra todo eso. Se encierra nuestro tiempo, está incluida nuestros recursos, pero también está incluida nuestros dones y nuestros talentos, que en algún momento seremos ¿qué cosa? Llamados a dar cuenta delante de Dios de todo ello, lo que Dios puso en nuestras manos. Por tanto, somos llamados a administrar con fidelidad lo que Él nos ha confiado, y debemos, dice, usarlo para bendecir a otros y para que el nombre de Dios pueda ser glorificado. Nuestros recursos, mis hermanos, pueden ser utilizados para otros y para honrar y glorificar el nombre de Dios. Nuestro tiempo también puede ser utilizado para bendecir a otros y para glorificar el nombre de Dios. Pero también nuestros talentos, también nuestros dones pueden ser utilizados, dice, para bendecir a otros y para glorificar el nombre de nuestro Dios. Este principio entonces nos recuerda que no somos dueños, sino que administradores de todos los recursos divinos que Dios ha puesto a nuestro alcance, a nuestras manos. Por eso es importante que veamos algunos puntos a considerar. En primer lugar, Dios es dueño de todo. Por tal razón, cuando nosotros reconocemos a Dios como dueño de todo, nosotros solo somos administradores de todo lo que Él ha puesto en nuestras manos. Y en segundo lugar, cada talento tiene un propósito espiritual para nuestras vidas y también para los que están a nuestro alrededor. Quisiera compartir ahora una cita de la señora Elena White con respecto a lo que ella puede aportar respecto a los dones y talentos. Y ella dice: cada talento, por pequeño que sea, debe ser empleado en el servicio de Dios. Todos somos, dice, responsables de los dones que nos han sido confiados. Miren qué interesante, y lo dice en Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 328. Cada talento, por pequeño que sea, debe ser empleado en el servicio de Dios. Mis hermanos, no importa realmente qué tan grande podamos ver que son o qué tan pequeños nosotros pensemos que puedan ser nuestros talentos. Todos, dice, deben ser empleados al servicio de nuestro Dios. Así que desde ese punto de vista no tenemos excusa, ninguno de nosotros, en pensar y decir que no, porque lo que Dios me ha dado es muy pequeño, es muy insignificante. Por tal razón mejor no lo pongo al servicio de Dios. No podemos pensar de esa manera. Todos, dice, somos responsables de los dones que nos han sido confiados. Ahora la pregunta es:
Reconozco yo, mis hermanos, que mis talentos son un préstamo divino. ¿Reconoce usted que el don o el talento que Dios ha puesto en sus manos ha sido prestado por Dios? Que no es suyo, no le pertenece, pero que Dios se lo ha confiado a usted. ¿Lo reconoce? Ahora la otra pregunta que surge es: ¿estoy usándolos para servir a otros y para glorificar a Dios? ¿Estamos usando esos dones, esos talentos para que puedan bendecir a otros y para glorificar el nombre de Dios? ¿Qué creen ustedes? Analicemos estas preguntas, mis hermanos, porque tienen mucho que ver con lo que Dios nos ha confiado. Estoy usándolo para servir a otros y para glorificar a Dios. Yo espero que analicemos estas preguntas y le demos una respuesta favorable a nuestro Dios. Ahora, mis hermanos, veamos esta otra parte de los dones y talentos como un regalo divino. En primer lugar, decíamos que lo debemos ver desde el punto de vista de la mayordomía cristiana en general. Pero ahora veámoslo del punto como un regalo divino que Dios nos ha otorgado. Leamos Romanos capítulo 12, versículos 6 al 8. Romanos 12, 6 al 8. ¿Lo tenemos? Nos dice de la siguiente manera: ya que tenemos diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada. Si tenemos el don de profecía, usémoslos conforme a la medida de la fe. Si tenemos el don de servicio, sirvamos. Si tenemos el don de la enseñanza, enseñemos. Si tenemos el don de exhortación, exhortemos. Si debemos repartir, hagámoslo con generosidad. Si nos toca presidir, hagámoslo con solicitud. Si debemos brindar ayuda, hagámoslo ¿con qué? Con alegría. Miren qué interesante cómo Romanos nos presenta esta diversidad de dones y la forma como Él nos invita a que la utilicemos, a que le demos el buen servicio a cada una de ellas. Dice otra versión: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o de servicio en servir, o el de la enseñanza en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Mis hermanos, realmente, ¿con qué entusiasmo, con qué devoción, con qué alegría nosotros servimos al Señor? ¿Con qué alegría nosotros ponemos al servicio a los demás y a Dios lo que Él nos ha confiado? ¿Con qué tanta importancia o relevancia ahora nosotros vemos lo que Dios nos ha puesto en nuestras manos al servicio de Él y de la iglesia o de los demás? ¿Con qué devoción, mis hermanos? ¿Con qué alegría? Ahora veamos lo que nos dice Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Primera de Corintios 12, 4 al 7.
dice acá el apóstol. Ahora bien, hay diversidad de qué, de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de qué, de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahora, mis hermanos, entendamos que el don que Dios ha puesto en sus manos, algunos tal vez el don de servir, el don de orar, o el talento, como lo queramos ver, o el de predicar, o el de enseñar. Dice pues que entre esa diversidad, quien lo dio es el mismo. Fue el mismo Dios. Y quien lo ministra, o quien fortalece, o quien está también al lado de cada uno de ellos, dice pues que también es el mismo, el Espíritu Santo. Ahora, mis hermanos, los dones espirituales son capacidades otorgadas por el Espíritu Santo para que la iglesia se pueda ser edificada. El Espíritu Santo, mis hermanos, se manifiesta entre esa diversidad, entre los que cantan, entre los que oran, entre los que barren, hacen la limpieza, entre los que abren la puerta de la iglesia, la cierran. Entre todos ellos, dice, Dios ha dado la capacidad a todos, y el Espíritu Santo también se manifiesta en todos. Y son, dice, para que la iglesia pueda ser edificada. Los talentos naturales, como la música, el arte, la enseñanza o el liderazgo, también, dice, son parte del plan divino. También hay que incluirlos en la obra de Dios. No debemos aislarlos de lo que Dios necesita para el beneficio del Evangelio. Ambos tipos de talentos deben ponerse al servicio de Dios, porque todo proviene de Él y todo debe volver a Él en forma de servicio y misión. Por eso la iglesia, mis hermanos, no solo necesita personas que canten, que prediquen o que hagan la iglesia, sino también necesita de aquellos dones o talentos que de alguna manera también son puestos a disposición de allá afuera. Enfermeros, doctores, licenciados, maestros, psicólogos, en conjunto, dice, todo eso lo ha dado Dios al ser humano. Por tanto, también de alguna manera tiene que devolvérsele a Él la parte que le corresponde en servicio y misión. Cada creyente tiene algo único que Dios desea usar para su gloria. Mis hermanos, usted no crea que al formar parte de esta iglesia, no crea que usted no puede poner algo al servicio de Dios. Y no espere que los dirigentes le tomen en cuenta para que usted le sirva al Señor. Porque de alguna manera usted puede aportar a la obra de Dios. De alguna manera usted puede, con su talento, con su don, servirle al Señor. Y la señora Elena nos dice también de la siguiente manera:
Dios da a cada persona talentos para que los use en su obra. Si los empleamos sabiamente, se van a multiplicar. Lo dice el Consejo sobre Mayordomía Cristiana, página 116. Ahora, mis hermanos, reconozco yo cuáles son mis dones y mis talentos. ¿Ha reconocido usted? ¿Ha descubierto cuáles son sus dones y sus talentos? ¿Está dispuesto o dispuesta a ponerlos en las manos de Dios para que en esas manos puedan ser multiplicadas las bendiciones hacia los demás? Noten estas preguntas interesantes, mis hermanos, porque Dios dice a todos nos ha dado por lo menos uno. Y ese uno, dice, en las manos de Dios puede ser multiplicado y puede ser de bendición para otros. Ahora la pregunta es, ¿estoy dispuesto yo a ponerlos en las manos de Dios para que se multipliquen en bendición? ¿Qué tan dispuesto estamos? ¿Estoy usando mis habilidades para servir en la iglesia y alcanzar más almas? Ahora, en tercer lugar, veamos la responsabilidad que cada creyente tiene como mayordomo de sus dones y de sus talentos. Veamos otro ejemplo bíblico en Mateo capítulo 25. Veamos ahí, abramos las escrituras. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Mateo 25, versículos 14 al 30. Y aquí encontramos, mis hermanos, la parábola de qué? De aquellos dones o del siervo negligente, como lo llaman otras personas. La parábola de los talentos. Dice de la siguiente manera: Jesús dijo, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata, a otro le dio 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se marchó. El que había recibido 5, ¿qué pasó con él? Ganó otros 5. Aquel que había recibido 2, ¿qué hizo con esos 2? También recibió, multiplicó otros 2. Pero el que había recibido 1,000 hizo un hoyo en la tierra y ahí lo escondió el dinero de sus señores. Mucho tiempo después, el señor de aquellos siervos volvió y arregló cuentas con ellos. El que había recibido 5 le dijo: Señor, aquí están mis 5, más los otros 5 que multipliqué. El que recibió 2 también le devolvió otros 2. Pero aquel, mis hermanos, que había recibido 1,000, le dijo: Señor, tú me entregaste 1,000, aquí los tienes. Porque, dice el versículo 25, tuve miedo y escondí tu dinero en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Su señor le respondió: siervo malo y negligente, si sabías que yo sí ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío
más que, más los intereses. Ahora, mis hermanos, dice la palabra de Dios que aquellos hombres que multiplicaron aquellos dones, el Señor que hizo con ellos, los felicitó. Bien hecho, bien, siervo, fiel. Los felicita. Pero sin embargo, ¿qué hizo con aquel que no pudo multiplicar aquellos dones, aquellos talentos? Lo llama siervo que malo y negligente. Ahora veamos otro texto bíblico, Lucas 12:48, para complementar lo que realmente el Señor nos quiere decir. Lucas 12:48. Nos dice de la siguiente manera. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su Señor, será azotado poco, porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. Mis hermanos, Dios quiere mostrarnos que a través de la parábola Dios nos enseña que espera fruto de los talentos que se entregan. El Señor, mis hermanos, espera fruto de cada uno de nuestros dones, de nuestros talentos. No basta, dice, con solo que conservemos lo que Él nos dio, así como lo hizo aquel siervo que solo recibió 1000 monedas. Él dice, las conservó, las cuidó, las conservó, pero no las multiplicó. Entonces el Señor desea de nosotros que esos dones, que esos talentos que nos ha confiado sean multiplicados, que no solo lo tengamos ahí, que no solo lo conservemos. ¿Por qué? Porque si no, dice, sucederá como en la parábola. Aquel, dice, se le quitó lo poco que tenía y se le dio a quién, al que tenía más y al que pudo multiplicar aún más. El siervo fiel recibe la aprobación porque usó lo que tenía. Sin embargo, el negligente es reprendido porque escondió lo que Dios le había dado. La fidelidad no se mide, mis hermanos, por la cantidad, sino por aquella disposición y por el uso correcto que se le pone de a lo que hemos recibido. Todo, mis hermanos, proviene de Dios. Somos llamados a servirle a Él, no a competir. El juicio final, mis hermanos, incluirá también aquella forma de cómo usamos nuestros talentos para el Señor. La señora Elena nos dice las siguientes palabras. Dios requiere el servicio de cada uno de sus hijos, pues todos han recibido talentos y deben usarlos para la gloria de su nombre. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 116. Nuevamente volvemos a las preguntas. ¿Estoy escondiendo yo o multiplicando lo que Dios me ha dado? ¿Qué estamos haciendo nosotros, mis hermanos, con los talentos que Dios ha puesto en nuestras manos? ¿Lo escondemos? ¿Lo enterramos como lo hizo aquel siervo? ¿O lo multiplicamos? ¿Estoy usando mis dones para edificar la iglesia y para servir a mi comunidad? ¿Qué tanto la iglesia está creciendo por lo que yo estoy haciendo con mis
don. Veamos, analicemos qué tanto la iglesia se está multiplicando, porque yo estoy poniendo al servicio mis dones y mis talentos. Ahora veamos el cuarto aspecto de la mayordomía de nuestros dones y talentos. Nuestros dones y talentos, mis hermanos, tienen un propósito. Y ese propósito Dios lo ha puesto ahí en nuestras manos, en cada uno de ellos. Efesios 4, 11 y versículo 12. Efesios 4, versículos 11 y 12. Y nos dice su palabra. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros, dice, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Esos dones que Dios puso en nosotros, esos talentos, tienen un propósito. No han sido puestos ahí por casualidad. No han sido puestos incluso al azar en nuestras manos. Tienen un propósito. Y en uno de ellos es que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea fortalecida a través de la fe y la unidad del cuerpo de Cristo. Esos dones, mis hermanos, se complementan los unos con los otros para que la iglesia se edifique. Ahora preguntémonos, y ahora nosotros vemos y hemos estado haciendo un análisis ahí con el cuerpo de pastores y ancianos y líderes. ¿Por qué la iglesia no ha estado funcionando? ¿Por qué? Porque diáconos no han estado funcionando como tenían que funcionar. Porque directores de canto no han estado funcionando como debían de funcionar. Porque líderes no han estado funcionando como debían de funcionar. Incluso ancianos no han estado funcionando como debían de funcionar. ¿Por qué? Entonces, por esa razón, la iglesia no ha estado siendo edificada. Porque ninguno de los involucrados en ella hemos estado poniendo al servicio a Dios nuestros dones y nuestros talentos. Es ahí cuando la iglesia, mis hermanos, se va a pique. Por tal razón, si nosotros hoy analizamos y vemos la realidad de nuestras iglesias, encontramos la razón práctica. Nuestros dones y nuestros talentos no han estado siendo puestos al servicio de Dios ni a la comunidad. Cuando nosotros, mis hermanos, testificamos al mundo, mostramos el carácter de Cristo en la vida diaria de cada uno de nosotros. Cuando nosotros, a través de nuestros dones y talentos, glorificamos a Dios, entonces todo lo que hacemos, todo apunta a exaltar el nombre de nuestro Dios. La iglesia crece cuando cada miembro aporta su don y el mundo conoce a Cristo cuando los talentos se ponen en acción. ¿Escucharon bien esas palabras? La iglesia crece cuando cada miembro dice, aporta su don. Y el mundo conoce a Cristo cuando los talentos se ponen en acción. Ahora, mis hermanos, ¿por qué no crece la iglesia? ¿Por qué? Sencillamente porque no estamos poniendo nuestros dones, nuestros talentos al servicio de Dios. Y ahora dice la cita inspirada de la señora Elena White: los talentos que se nos han confiado deben ser usados para atraer almas a Cristo
a la ganancia de almas, está equivocado. Si usted piensa que no tiene importancia o relevancia el hecho de abrir las puertas de esta iglesia, está equivocado. Y así cualquiera de sus otros dones o talentos que están dentro del funcionamiento de la iglesia tiene mucho que ver con la ganancia de almas para el reino de los cielos. ¿Cuántas almas, mis hermanos, se están perdiendo porque usted no está poniendo esos dones y esos talentos al servicio de Dios? ¿Cuántas almas se están perdiendo? Esto lo dice el Conflicto de los Siglos, página 481. Ahora, la pregunta nuevamente: ¿estoy usando mis dones para edificar la iglesia? ¿Mis talentos son un testimonio vivo ante el mundo? Lo que hago, mis hermanos, glorifica a Dios. Tres preguntas muy importantes para todo creyente, para todo cristiano. Y ahora vamos a la parte quinta, ya casi la última. Las aplicaciones prácticas de nuestros dones y nuestros talentos. Veamos 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. ¿Lo tenemos? ¿Qué nos dice ese texto ahí? 1 Corintios 10, 31. A ver. Amén. Si pues coméis, dice, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo. ¿Para qué? Para la gloria de quién? De nuestro Dios. Si usted, mi hermano, viene a la iglesia a cantar, a dar un estudio, a predicar, a barrer el patio, la iglesia, a limpiar la banca, a chapodar, a lo que usted venga, mis hermanos, dice, sea a lo que usted venga, que sea para qué, para la gloria de Dios. Usted no viene a servirle al Señor para que el ojo humano lo vea. Usted viene a servirle al Señor, le sirve al Señor para que el nombre del Señor sea glorificado. No para que el director, o para que el anciano, o para que el pastor lo elogie, sino, dice, sea pues que usted beba, coma, barra, trapee, limpie, predique, cante, lo que sea. Todo lo que usted haga tiene que hacerlo para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Entendemos, hermanos? Por tal razón, no deje de hacer lo que el Señor le ha llamado a hacer. Y si en algún momento usted se detuvo de hacer lo que el Señor le llamó a hacer, es momento de retomar lo que el Señor le invitó a hacer dentro del servicio de la iglesia. La mayordomía de los dones, mis hermanos, no es una simple teoría, sino una práctica diaria que debe de haber en nuestra vida cristiana. Cada creyente debe, número uno, descubrir sus dones mediante la oración y el estudio de la palabra y mediante la comunión y el servicio en la iglesia. Usted no va a descubrir sus dones y talentos si no ora, si no estudia y si no se involucra dentro de las actividades de la iglesia. No va a descubrir sus dones si no se involucra en estas tres áreas de la vida
tentaciones, el disciplinado siendo disciplinado y siendo perseverante. Si usted quiere descubrir, porque tal vez no ha descubierto aún, involúcrese, capacítese, sea disciplinado y sea perseverante. De esa manera usted va a descubrir su don y su talento y lo usará al servicio de Dios. Y en tercer lugar, usemos nuestros dones y talentos en la misión de la iglesia. No guardemos lo que Dios ha puesto al servicio de la iglesia, sino al contrario, pongamos a Dios todo aquello que Dios ha puesto en nuestras manos para servirle a Él. Y nuevamente leo una cita de la señora Elena que se encuentra en Servicio Cristiano, página 9. El Señor dice: llama a cada creyente a trabajar según su capacidad. No hay lugar para la inactividad en el reino de Dios. O sea, no hay excusa para que usted o yo digamos: no, yo no puedo o yo no quiero. A cada uno, dice, Dios los llama de acuerdo a su capacidad. Mis hermanos, todos nosotros formamos parte de la obra del Señor. La pregunta nuevamente es: ¿he identificado mis dones y talentos? ¿Los estoy desarrollando con disciplina? ¿Estoy usándolos activamente en la misión de la iglesia? ¿Qué tanto, mis hermanos, podemos responder a esta pregunta? Y por último, concluimos con la parte final de este tema: el compromiso final que debemos de comprender y hacer de lo que encierra la mayordomía cristiana de nuestros dones y talentos. Colosenses 3, versículo 23. Y con esta parte vamos a terminar. Colosenses 3, versículo 23. ¿Lo tenemos? Nos dice: y todo lo que hagáis, hacerlo ¿de qué? De corazón, como para el Señor y no para quién, para los hombres. Todo lo que hagamos, mis hermanos, tiene que ser de qué cosa, de corazón. Y sabiendo que lo hacemos para quién, para el Señor y no para los hombres. La verdadera mayordomía, mis hermanos, nace del amor y de la gratitud hacia nuestro Dios. Si usted quiere ser un fiel mayordomo en todo lo que encierra eso, recuerde una cosa: todo tiene que nacer del corazón y todo tiene que nacer también de la gratitud que usted tiene hacia Dios. Servimos porque reconocemos que todo proviene de Él y porque deseamos glorificarle en cada aspecto de nuestra vida. El compromiso final es servir y vivir como administradores fieles, usando los dones y talentos para la misión y para la edificación de la iglesia. Mis hermanos, Dios quiere de nosotros un servicio fiel en lo pequeño que podamos tener, pues esas cosas pequeñas, esas puertas pequeñas pueden abrir responsabilidades aún más grandes. Posiblemente usted comience, como acá los jóvenes,
pero posiblemente después esa puerta pequeña que se abre ahí puede llevarnos a una puerta más grande, a convertirse incluso en grandes predicadores y en grandes evangelistas para honrar el nombre de nuestro Dios. La motivación debe ser siempre agradar a Dios y no a los hombres. El uso de los talentos es parte de nuestra preparación para la eternidad. ¿Lo creemos así? Termino con esta cita de la señora Elena que dice lo siguiente, en palabras de vida del gran maestro, página 329. El servicio fiel en las cosas pequeñas prepara el camino para responsabilidades mayores. ¿Escucharon? El servicio fiel en las cosas pequeñas prepara el camino para responsabilidades aún más grandes. Terminamos con las preguntas que hemos estado analizando. ¿Qué cuentas daré al Señor sobre los talentos que Él me ha confiado? Ya hemos escuchado que vamos a dar cuenta ante el Señor por muchas cosas. Por nuestros hijos aún daremos cuenta. Pero también dice la pregunta acá, ¿qué cuenta daremos al Señor sobre los talentos que Él nos confió? ¿Estoy dispuesto a comprometerme hoy a usarlos para honra y su gloria? ¿Qué tan dispuesto está usted, mi hermano, a poner de aquí en adelante al servicio del Señor esos dones y esos talentos que Él ha puesto en sus manos? La invitación es a que podamos hacerlo, ya que como hemos estudiado en cada aspecto de esta parte de mayordomía, el Señor finalmente o nos va a llamar como a los siervos buenos o como aquel siervo que lo llamó siervo malo y negligente. Sirvamos fielmente al Señor para que podamos darle gloria y honra a su nombre y que podamos ser fieles administradores no solo de los recursos económicos, sino también fieles administradores de los dones que Él nos ha confiado. Que Dios, mis hermanos, añada bendiciones más al estudio, a la palabra que hemos presentado en esta mañana. Que Dios